Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándole la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Estamos en el desarrollo de la serie Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y terminábamos precisamente en el día inmediatamente anterior con esta frase: no es posible tener verdadero arrepentimiento sin creer, y no hay verdadera fe sin arrepentimiento. Y quiero que le prestes mucha atención porque precisamente vamos a tratar puntos muy complejos. Digo yo complejos porque a veces eso resulta que es la palabra de Dios, ¿cierto? Y no porque lo sea, sino es porque no le prestamos la atención debida y la atención necesaria. La Biblia es un libro espiritual. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer quienes querramos estudiarla y conocerla a Dios, a través de ella, pues tenemos que tener como mínimo pues el deseo de querer aprender. Y no tomar este libro en la lectura y en el estudio como cualquier otro de los tantísimos libros que existen, que normalmente yo sé que tú no oras y no tienes en cuenta a Dios para leer otro libro, el periódico, una tira cómica, bueno, así sucesivamente. Seguramente estoy de que tú no haces eso, pero la Biblia es diferente, no porque realmente la humanidad quiera o yo quiera planteártelo así, no, es que es diferente totalmente porque se trata de Dios y de su palabra, de la palabra de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es tener nuestra mente y nuestro corazón dispuestos, y en ese orden de ideas pues decirle a Dios: Señor, yo te quiero conocer, ábreme los ojos del entendimiento, dame la sabiduría que yo necesito, Señor. Yo quiero estudiar tu palabra y quiero entenderlas conforme a tu voluntad. Es por eso que hago el énfasis con respecto a la frase: no es posible tener verdadero arrepentimiento sin creer. Y no hay verdadera fe sin arrepentimiento, porque cuando hablamos de creer estamos hablando de la fe, ¿cierto? Préstale muchísima atención entonces lo que te acabo de decir. Haced frutos dignos de arrepentimiento es igual a demostrar con nuestra forma de vivir que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que nos hemos vuelto a Dios, que es lo que Él quiere. Asimismo, quiero también entonces continuar con unas frases que yo sé que te van a poner a pensar realmente. Un buen arrepentimiento es la mejor medicina que tienen las enfermedades del alma. Préstale muchísima atención. Aunque el verdadero arrepentimiento nunca es demasiado tarde, el arrepentimiento tardío rara vez es verdad. El único vicio que no se puede perdonar es la hipocresía. El arrepentimiento de un hipócrita es en sí mismo hipocresía. El arrepentimiento significa que cambias de opinión, de tal forma que te cambia a ti. Trata de no cometer el mismo error 2 veces. Mira qué interesante. Seguro que estas frases nos tienen que poner a pensar. Sí, puedes volverlas a escuchar y meditar también en ellas, porque sabes una cosa, si bien no están literalmente así escritas en la Biblia, pero están sacadas de allí por el tema del verdadero arrepentimiento. Por eso es que
Por eso es que hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y así entonces avanzaremos en nuestra vida y seguro que la vida será una vida maravillosa, será una vida linda. Arrepentirse es sentirse triste por causa de su propio pecado y tomar la firme decisión de cambiar. Entonces, cuando alguien se arrepiente, ¿qué es lo que sucede? Rechaza el pecado y reconoce que necesita a Jesús para ser salvo. El verdadero arrepentimiento viene de la convicción de pecado por parte del Espíritu Santo, no de otra fuente. El Espíritu Santo es el que te genera esa verdadera convicción, que lleva a la persona a cambiar de vida, pero por supuesto que con la ayuda del Maestro de Maestros, el Señor Jesucristo. Entonces, la persona que se arrepiente está buscando agradar siempre a Dios absolutamente en todo. Es en ese propósito que anda y que vive y que piensa la persona que reconoce que se equivocó. Entonces, el arrepentimiento es la condición esencial para la salvación. Ahora, vamos a ver unos textos bíblicos que nos seguirán ilustrando, que nos seguirán ampliando más contextualmente lo que es el tema del verdadero arrepentimiento, y que fruto así es que vienen entonces las manifestaciones. Por eso hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces leamos varios. Por ejemplo, primera de Juan 1:9. Mira lo que dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Prestadle atención, hay que confesar los pecados y entonces seremos perdonados y limpios. Eso es arrepentimiento. El libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 19 al 20 dice lo siguiente: por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir, vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Entonces el Señor les mandará la época que Él ha predicho. Serán tiempos de alivio y renovación. Les enviará al Mesías, a quien Él escogió, es decir, a Jesucristo, a Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10. Estos textos se los estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Segunda de Corintios 7, 9, 10 dice: ahora me siento muy feliz, no por haberles causado tristeza, sino porque esa tristeza los hizo cambiar y volverse a Dios. Mira qué interesante, ¿cierto? Y ya lo hemos leído y lo hemos explicado muchísimas veces, pero es que no podemos dejarlo atrás. Esta palabra de Dios es importantísima en el proceso del arrepentimiento para que se dignifique en nosotros lo que es el fruto del Espíritu Santo, y entonces allí hacemos frutos, ¿cierto? Se producen. Luego continúa entonces el texto: ustedes recibieron esa tristeza tal como Dios quería, sin sufrir ningún daño por causa nuestra. La tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Por eso te digo, hay que meditar, reflexiona a fondo realmente en esta palabra de Dios. El Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 31 y 32 dice lo siguiente: Jesús les contestó: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Mira qué interesante. El mismo Lucas capítulo 15, versículo 7 dice: de la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Seguidamente el mismo Evangelio de Lucas, en el mismo capítulo 15, pero en los textos 8 y 10 dice: o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentra, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo, porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera entonces hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Mira cómo aquí es donde yo digo y aprendo por supuesto de Dios a través de su palabra, cómo es la pedagogía que Dios
que Dios se crea, se inventa, bendito sea el Señor Él, que de Él es el origen absolutamente de todo, Él es la fuente absoluta de todo, como Él mira, se crea estos ejemplos para enseñarnos lo que tanto nosotros necesitamos. Y el versículo 10 lo resume. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. ¿Puedes creer eso? Cuando un pecador se arrepiente, bendito sea el Señor. Y aquí estamos hablando de aquel pecador que ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, reconociendo que lo es pecador y que Cristo pues murió por ellos, o sea, por los pecados que él cometió. Pero de ahí en adelante, entonces viene esa nuestra vida, el que sigamos haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Como ya te lo hemos dicho, por eso es que el arrepentimiento es cada vez que nosotros flaqueamos, cada vez que nosotros nos equivocamos, cada vez que estamos en declive, cada vez que estamos en comportamientos, actitudes inadecuadas, contrario a la voluntad de Dios. Es ahí donde el arrepentimiento tiene que salir de nuestro corazón, de lo más profundo y lamentarnos realmente por lo que estamos haciendo que no es lo correcto. Ahí es donde también entonces Dios se goza, sus ángeles también. ¿Y todo por qué? Porque nos seguimos arrepintiendo. Porque cada vez que nos veamos así en esa posición, ¿sabes una cosa? Es que tenemos que entender que hay un Dios en los cielos que es misericordioso y que es bueno. Y mira, y los ángeles se gozan. Qué maravilloso eso, ¿cierto? Vamos a ver lo siguiente, algo muy importante. Entonces la relación que te decía ahorita, la relación que existe entre la palabra fe y arrepentimiento. Y no es que la una sea igual a la otra, no, o sea, la fe es una y el arrepentimiento es otro, pero son palabras que son dos eslabones unidos. Mira que un eslabón es uno diferente al otro, pero están entrelazados. Y estas dos nunca se separan, a diferencia de los eslabones que componen una cadena. Que ¿por dónde se revienta la cadena? Pues te lo he dicho, por el eslabón más débil. Ahí se revienta. Aquí nunca se va a reventar. Estamos hablando en el contexto de Dios, en el contexto de la Biblia, lo que nos enseña la palabra de Dios, de la fe y del arrepentimiento de acuerdo a Dios. Eso nunca se tiene que reventar. Cuando sucede es por causa nuestra, es decir, porque nosotros flaqueamos en ese concepto de fe y de arrepentimiento. Entonces es allí donde hago esos énfasis que son totalmente importantes. ¿Qué relación entonces hay entre la fe y el arrepentimiento? Ahora, te quiero plantear dos preguntitas. ¿Qué debe hacer el hombre para ser salvo? ¿Te has pensado eso? O sea, ¿has podido considerarlo alguna vez? ¿Qué debe hacer el hombre para ser salvo y creer o arrepentirse? Es decir, ¿debe creer o debe arrepentirse? Ahora, este punto es muy interesante. Es interesante que dentro del mismo libro de los Hechos haya casos donde se llama al arrepentimiento y haya otros casos, otros ejemplos donde se llama a creer para el perdón de pecados. ¿Te das cuenta? ¿Y cuál es la diferencia? Vamos a mirar a ver. Hay algo diferente, pero recuerda que son dos eslabones que están junticos, así de sencillo. Entonces ellos se unen y no se separan jamás. La intención no es entonces definirlos a ambos como la misma cosa, pues la fe y el arrepentimiento no son sinónimos bajo ninguna circunstancia. Por eso te digo, si fueran sinónimos, entonces harían un solo eslabón, y no, son dos eslabones que se unen y jamás, de acuerdo a Dios y su palabra, jamás se van a romper. ¿Por qué? Porque es como Dios manda, que tú y yo tenemos que realmente comprender el sentido de fondo de acuerdo a su palabra. Entonces, ponle sentido a esto. La fe y el arrepentimiento son distintos ejercicios del alma en cuanto a sus actos y propiedades. Vamos a mirar. Vamos a ver. Te lo quiero decir de esta forma porque quiero hacerme entender o que tú me puedas comprender. Listo. Es decir, el arrepentimiento es cambio de mente. Ponle sentido. El arrepentimiento es cambio de mente, ¿te das cuenta? Y la fe es confianza en las promesas de Dios con base en la vida del Señor Jesucristo. Entonces, en tu mente primero tiene que existir el deseo de cambiar. Acuérdate de Romanos capítulo 12, versículo 2,
cuando dice, dejen que yo cambie su vida con una nueva manera de pensar. ¿Te das cuenta? Pero yo soy el que tengo que dejar. Es decir, arrepintiéndome, entregándole mi mente al Señor, así es como Él cambia mi vida. Me hace vivir una nueva vida. ¿Pero por qué? Porque entonces yo cedí, yo dejé, yo dije, sí, Señor, cámbiame, yo quiero cambiar. Y eso es en mi mente. Ahí es donde yo estoy reconociendo entonces que necesito cambiar. ¿Sabes por qué? Porque mi vida no ha sido la correcta, la mejor. Estoy hablando en términos generales. Cuando coloco mi vida como ejemplo, pues obviamente que me refiero a la tuya también en términos generales. Y cuando le llegue este mensaje a muchas personas, entonces igualmente es para todos aquellos a los cuales les va a llegar. Entonces el arrepentimiento consiste en el cambio de mente, mientras que la fe, este es el tema, mientras que la fe es la confianza en las promesas que Dios nos da por Cristo Jesús. Mira qué interesante. Entonces ahí es donde sí te das cuenta que son dos eslabones distintos, pero son unidos y nunca se tienen por qué romper. Entonces cuando a mí me ha sucedido que yo entonces no experimento lo uno y lo otro no, ya te estoy diciendo, es porque tú lo estás concibiendo así de una manera muy humana, muy personal. Pero si tú hoy al punto del arrepentimiento, de decir, no, ya no voy más como yo he pensado, ahora voy a cambiar mi mente, y entonces según Romanos 12:2, dejo que Dios cambie mi vida con una nueva manera de pensar. Claro que entonces luego viene todo lo que es mi fe en que es la confianza en las promesas de Dios por medio del Señor Jesucristo. Vamos a verlo también así. La fe se relaciona más con Jesucristo el Salvador, y el arrepentimiento se relaciona más con Dios como juez. Mira qué interesante. Si tú le pones a esto sentido, hombre, y le pones el interés, la comprensión absoluta, y como te lo he dicho, entonces tú le dices, Espíritu Santo, yo quiero entender esto, yo quiero entenderlo, porque esto está importantísimo, este conocimiento, esto que estoy escuchando es algo, puede que sea nuevo, puede que no, pero nuevo o no, pero así hay una verdad muy cerca de ti, es que no lo estás viviendo, no estás teniendo esa experiencia. La fe se relaciona entonces más con Jesucristo como Salvador, y el arrepentimiento se relaciona más con Dios como el juez. Claro, Él es el juez. Es así de sencillo. Es verdad en ese punto. Entonces, sin embargo, aún siendo distintos, imagínate, tanto la fe como el arrepentimiento son inseparables en experiencia. Por eso te digo, si te das cuenta, se tienen que vivir los dos a la vez. Ambos se complementan y se vuelven uno al otro. O sea, el uno al otro, vuelvo y te digo, no se pueden separar. Son amigos inseparables. Y es allá donde nos quiere llevar el Señor a nosotros. Es allá. Bendito sea Dios. Y por eso quiero invitarte para que vamos a terminar por hoy. Y vamos a hacer una reflexión. Vamos a hacer una meditación. Y vamos a darle continuidad mañana. Como siempre digo, puntos suspensivos, pero mira qué interesante cómo seguimos aprendiendo, ¿te das cuenta? Por eso te insisto muchísimo, no claudiques, continuemos en este proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga o Dios nos lleve a su presencia, bendito sea el Señor. No podemos claudicar, no demos el brazo a torcer, sigamos adelante. Recuerda, la vida cristiana no es para cobardes, la vida cristiana es para valientes, que le dicen, sí Señor, yo voy a pagar el precio que sea necesario para ser formado en el carácter de Cristo. Y por eso entonces me acerco a ti y te digo, Padre, gracias. Acércate al Señor, dile, ¿cómo no darte gracias, Señor, por este gran acontecimiento, Señor, oh Dios, que tú me permites recibir de ti? Qué maravilla, Señor, es saber que tu palabra es constante, es permanente, no cambia, es única, es verdadera. Ella es la misma de siempre, Señor bendito, y siempre la enseñanza es para bendición de mi vida. Yo recibo esta palabra hoy, la recibo, la verdad, con una gran necesidad.
La estoy entendiendo, Señor, y sé que sí te puedo entender y conocer conforme a tu voluntad, porque es bendición para mi vida, Señor. Y así lo recibo y quiero seguir repasando, quiero seguir atendiendo a este llamado, a este llamado sí que tú me haces para que yo pueda entender lo que significa ser frutos dignos de arrepentimiento. Gracias, Señor, dile gracias con todo mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús, bendito Rey Dios de los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor Dios Todopoderoso por permitirnos estar un día más cerquita de Él a través de estas meditaciones del pan de vida. Vamos a seguir enviándolas, que seguiremos haciendo una obra hermosa para la gloria de Dios y para bendición de nuestras vidas y de muchísimas más personas. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.